Hola, bienvenidos a su canal Déjate Leo. Mi nombre es Yasira y me siento muy feliz de que ustedes estén acá. En este canal compartimos narraciones de libros que motivan la mente e inspiran el corazón. Les agradecemos que se suscriban a este espacio activando la campanita y de igual forma les anticipamos las gratitudes por sus likes o me gusta. Recuerden compartir estos audios. En la biblioteca encontrarán libros maravillosos. Continuamos con el libro Lazos de Amor del autor Brian Weiss, el hombre que se ha atrevido a devolvernos nuestras vidas pasadas. Pónganse cómodos y déjenles leo. Capítulo 18. Qué interesante sería escribir la historia de las experiencias en esta vida de un hombre que se suicidó en su vida anterior, como tropieza ahora con las mismas exigencias que se le habían presentado anteriormente, hasta que llega a comprender que debe satisfacerlas. Los hechos de una vida previa encausan la vida presente. Tolstoy. Sentía como su alma se impregnaba de aquel mensaje. Las palabras vivas se imprimieron para siempre en su ser. Mientras descansaba después de abandonar su cuerpo destrozado, ambos sopesamos las distintas lecturas de aquellas palabras y aparentemente tan sencillas. La sesión se había iniciado como de costumbre. Induje a Pedro a una regresión mediana, a un tipo rápido, y enseguida penetró en un profundo y tranquilo estado de trance. Respiraba hondo y regularmente y sus músculos se relajaron por completo. Su mente, muy concentrada gracias a la hipnosis, atravesó los límites habituales del espacio y del tiempo y empezó a recordar acontecimientos anteriores, todos ellos anteriores a su nacimiento, como Pedro. «Llevo unos zapatos marrones», dijo al emerger en los confines físicos de una encarnación anterior. «Están viejos y gastados. Soy un hombre de unos 40 años», añadió sin que yo se lo preguntara. «Me estoy quedando calvo por la coronilla y mi cabello empieza a encanecer. Las patillas y la barba ya están grises. La barba es muy corta». Estaba prestando atención a los mínimos detalles. Yo valoraba la precisión de sus explicaciones, pero también era consciente de que el tiempo se nos escapaba. «Ve hacia adelante», le aconsejé. «Averigua qué haces en esta vida. Trasládate al siguiente acontecimiento importante». «Mis gafas son pequeñas y tienen una montura metálica», continuó, centrándose todavía en el espacio extraño y exterior. «Tengo la nariz muy ancha y la piel blanquecina. No es nada raro que un paciente hipnotizado se resista a mis indicaciones. He aprendido que no siempre puedes guiar al paciente, a veces él es el quien lo hace». «¿A qué te dedicas en esta vida?», le pregunté. «Soy médico», respondió enseguida. «Un médico del pueblo. Tengo mucho trabajo. La mayoría de la gente es pobre, pero me las arreglo. En general, son buenas personas». «¿Sabes el nombre del lugar donde vives?». «Creo que es en este país, en Ohio». «¿Sabes el año?». «Creo que finales de 1800. «¿Y tu nombre?», le pregunté con cautela. «Thomas, me llamo Thomas». «¿Sabes tu apellido?». «Empieza por D, Dixon, Diggins o algo parecido». «No me siento bien», añadió. «¿Qué te ocurre?». «Estoy muy triste, muy triste. No quiero seguir viviendo». Pedro se había trasladado a una época de crisis. «¿Qué es lo que te produce tanta tristeza?», pregunté. «Ya he estado deprimido antes», me aclaró.
Es una sensación que viene y se va, pero esta vez es la peor. Nunca me había sentido tan mal antes. Las dos cosas son igual de insoportables. No puedo seguir así. ¿Las dos cosas?, dije sin comprender. Murió uno de mis pacientes. La fiebre acabó con él. Confiaron en mí para que lo salvara. Pusieron toda su fe en mí y no pude conseguirlo. Les he decepcionado. Ahora se han quedado sin padre, sin marido. Tendrán que luchar mucho para sobrevivir. No he sido capaz de salvarlo. A veces los pacientes mueren a pesar de nuestros más notados esfuerzos, especialmente en el siglo XVIII-XIX, añadí, intentando paradójicamente atenuar su sentimiento de culpabilidad y su desesperación a causa de un hecho que había acontecido hace un siglo. Yo no podía cambiar aquel suceso, pero sí su manera de verlo. Sabía que Thomas ya había tenido esos sentimientos y que había actuado guiándose por ellos. A lo hecho, pecho. Pero todavía estaba a tiempo de echar una mano a Pedro, ayudándole a comprender, cambiando su perspectiva y a mirar las cosas desde un punto de vista más objetivo. Permaneció en silencio. Esperaba no haberle hecho salir de una vida anterior como médico al someterle a una terapia que sobrepasaba el nivel de comprensión de Thomas. Ni siquiera había descubierto cuál era el otro motivo que había desencadenado su depresión. ¿Cuál es la otra causa de tu tristeza?, le pregunté, intentando que el genio entrara otra vez en la lámpara. Me ha abandonado una mujer, respondió. Me tranquilicé al comprobar que era Thomas quien estaba hablando de nuevo. ¿Te ha abandonado?, repetí para que me diera detalles. Sí, respondió apenado. Nuestra vida era demasiado difícil. Ni siquiera podíamos tener hijos. Regresó a Boston con su familia. Me siento muy avergonzado, no pude ayudarla, no supe hacerla feliz. En aquel momento ni siquiera intenté someter a terapia su mente superior. En lugar de eso, le pedí que avanzara en el tiempo al siguiente hecho importante de aquella vida. Podíamos volver a la terapia más tarde, mientras él repasaba aquella vida todavía en este hipnótico o incluso después, una vez que saliera del trance. «Tengo una pistola», explicó. «Me preparé un tiro y así acabaré con esta miseria». Preferí no perder tiempo en preguntarle por qué escogió una pistola y no uno de los muchos medicamentos o venenos que un médico de aquella época tenía a su alcance. Él ya había tomado la decisión hace un siglo. Esa pregunta probablemente era mi manera de intelectualizar su desesperación, que era tan grande como para conducirle al suicidio. «¿Qué pasa después?», fue la pregunta que le hice. «Lo he hecho», dijo sencillamente. «Me he disparado en la boca y ahora veo mi cuerpo. ¡Cuánta sangre!». «¿Cómo te sientes ahora?», le pregunté. «Cansado», añadió, «pero no puedo descansar, aún no. Alguien ha venido a verme». «¿Quién es?». «No lo sé, alguien muy importante. Tiene algo que decirme». «¿Qué te dice?». «Que siempre fui bueno y que no debería haber puesto fin a mi vida. Sin embargo, él sabía que haría lo que hice». «¿Hay algo más?», le pregunté, dejando de lado la paradoja. En aquel momento la respuesta iba dirigida directamente a mí, con una voz más potente. ¿Se trataba de Thomas, de Pedro o de otra persona? Por un instante pensé en los maestros que hablaban a través de Catherine, pero esto me sucedía unos años después y Catherine no se encontraba ahí. Lo que importa es tender la mano con amor y ayudar al prójimo, y no los resultados. Solo tenéis que llegar a los demás con amor. Amaos los unos a los otros. Los resultados de este proceso no son lo que buscáis, sanar el cuerpo físico. Lo que debéis curar es el corazón de las personas. La voz que dirigía a Thomas y a mí, ambos médicos. Los dos escuchábamos absortos el mensaje. Aquella voz era más poderosa, segura e instructiva que la de Pedro. «Yo os enseñaré cómo curar el corazón de los hombres. Lo comprenderéis. Amaos los unos a los otros». Ambos sentíamos la fuerza de aquellas palabras mientras se grababan en nuestros interiores. Las palabras estaban vivas. Nunca más las podríamos olvidar.
Más adelante Pedro me dijo que vio y oyó perfectamente todo lo que aquel luminoso visitante nos había comunicado y que sus palabras bailaban al ritmo de luz a medida que se iban enlazando unas con otras. Yo había oído las mismas palabras, estaba seguro de que también iban dirigidas a mí. Eran más importantes las lecciones que me apresuré a acertar. Tiende una mano con amor y compasión y no te preocupes tanto por los resultados. No pongas fin a tu vida antes de que se extinga de forma natural. Existe una sabiduría superior que se ocupa de las consecuencias y sabe el momento en que debe ocurrir todas las cosas. El libre albedrío y el destino coexisten. No valores la curación por los resultados físicos. La curación se produce en distintos niveles y no únicamente en el físico. La curación verdadera debe producirse en el corazón. De un modo u otro, yo aprendería cómo curar el corazón de los hombres. Lo más importante es que nos amemos los unos a los otros, una sabiduría eterna al alcance de todos, pero aplica solo por unos pocos. Volví a pensar en Pedro. Las separaciones y las pérdidas lo atormentaran en todas las vidas. En esta ocasión le había llevado al suicidio. Se le había amonestado por haber puesto fin a su vida prematuramente, pero volvió a sufrir más pérdidas y a experimentar de nuevo aquel terrible dolor. ¿Se acordaría de los consejos o la desesperación lo invadiría de nuevo? Ser médico y no poder curar a tu paciente te hunde en la tristeza. Es el fracaso. El fracaso de Elizabeth en el antiguo Egipto, la desesperación de Pedro en su vida como Tomás, el médico de Ohio, son mis propias experiencias dolorosas como terapeuta. El primer fracaso que viví como médico, pues no pude impedir los efectos devastadores de una enfermedad, se produjo hace más de unos 20 años, en mis primeras prácticas, como estudiante de tercer año de medicina en la Universidad de Yale. Empecé en el departamento de pediatría y me encargaron cuidar a Denny, un niño de 7 años con un tumor de Wilms muy extendido. Se trata de un tumor maligno del hígado que ataca exclusivamente a los niños. Cuanto más joven es el enfermo, mejor es el pronóstico, y 7 años no eran pocos para este tipo de cáncer. Danny fue mi primer paciente real. Antes de él, mi experiencia se reducía a las clases, conferencias, experimentos en laboratorios e interminables horas delante de mis libros. En el tercer año de carrera se empezaban las prácticas clínicas. Se nos asignaban una sala de hospital con enfermos de verdad. Había llegado la hora a llevar a la práctica todos nuestros conocimientos. Me encargué de los análisis de sangre de Danny y de otras tareas menores, lo que los médicos más veteranos llamaban tareas de novatos, pero eran actividades muy útiles que para nosotros, unos simples estudiantes de tercer año de medicina, eran gran cosa. Danny era un niño maravilloso, pero el vínculo que me unía a él era todavía más fuerte y especial por el hecho de ser mi nuevo paciente, mi primer paciente. Danny luchó heroicamente. Había perdido el pelo debido a la quimioterapia, tan potente como tóxica, y tenía el vientre muy hinchado. A pesar de todo, se iba recuperando, y sus padres y yo no perdíamos la esperanza. Por aquel entonces un alto porcentaje de niños superaba esta clase de dolencia. Yo era el miembro más joven del equipo. Como es normal, los estudiantes de medicina tienen menos conocimientos prácticos que los residentes internistas o asistentes que están continuamente ocupándose de enfermos. Sin embargo, los estudiantes tienen más tiempo para dedicar al paciente y a su familia. En general, esta es su principal tarea. Normalmente nos toca a nosotros hablar con la familia o transmitir los mensajes al paciente. Danny era mi paciente más importante y sentía mucho afecto por él. Pasaba muchas horas sentado en su cama, hablando o jugando con él o leyéndole cuentos. Admiraba su valentía. También solía pasar horas con sus padres en aquellas tristezas y oscuras habitaciones del hospital. A veces incluso comíamos juntos en la cafetería. Estaban asustados, pero se animaban cuando venían a su hijo mejorando. De repente, Danny empeoró radicalmente. Una peligrosa infección respiratoria atacó su debilitado sistema inmunitario.
Le costaba respirar y sus ojos perdieron la vivacidad habitual y se volvieron vidriosos y apagados. Los miembros más veteranos del equipo médico me relegaron. Empezaron a administrarle antibióticos, luego interrumpieron el tratamiento y a continuación le recetaron otros antibióticos. Pero todo fue en vano. Dani se iba apagando por momentos. Permanecí junto a sus padres, compartiendo sus sufrimientos y su terror. La enfermedad ganó la batalla. Dani murió. Yo estaba demasiado abatido para seguir junto a sus padres. Lo único que hice fue abrazarles y decirles algunas palabras de consuelo. Me identifiqué totalmente con el dolor que sufrió en aquel momento. 3 años más tarde, cuando mi propio hijo murió en el hospital, lo comprendí todavía más. Pero en aquel momento me sentía un poco responsable de la muerte de Dani, como si hubiera debido haber hecho algo, cualquier cosa para evitarlo. El fracaso o la imposibilidad de curar es algo que hace mella en lo más hondo del alma de un médico. Entendía perfectamente la desesperación que sentía Thomas. Son pocos los pacientes de psiquiatría que mueren debido a su enfermedad. Sin embargo, la incapacidad de ayudar a un paciente que sufre trastornos agudos a causa de una frustración y un sentimiento de impotencia son similares. Cuando era presidente del Departamento de Psiquiatría de Mount Saint Hospital, traté a una mujer muy bella e inteligente de unos 30 años. Era una mujer brillante en su profesión y acababa de contraer felizmente matrimonio. Pero poco a poco se fue volviendo paranoica y cada vez empeoraba más a pesar de los medicamentos, la terapia y otros tipos de inversiones e intervenciones. Ni yo ni ninguno de los especialistas que me asesoraron pudimos determinar por qué no mejoraba, ya que el curso de su enfermedad, sus síntomas y el resultado de las pruebas no se relacionaban con la esquizofrenia ni con ninguna de las manías y psicosis comunes. Su deterioro había empezado justo después de un viaje al lejano oriente y una de las pruebas mostraba un nivel muy alto de anticuerpos provocados por un parásito en concreto. Aún así, no existía tratamiento médico o psiquiátrico que pudiera ayudarla y poco a poco fue empeorando. Una vez más sentí la punzada de la impotencia, la frustración que siente el sanador cuando no es capaz de curar. Tender una mano con amor, dar lo mejor de nosotros y no preocuparnos tanto de los resultados o consecuencias. Esta es la respuesta. Este simple concepto, una verdad que resuene dentro de mí, es el bálsamo de comprensión que necesitan los sanadores. En cierto sentido, yo le había tendido una mano con amor a Dani y él me había devuelto el gesto. Capítulo 19. ¿O acaso los años caballeroscos acabaron en la trampa junto con el viejo mundo? Yo era rey de Babilonia y tú eras una esclava cristiana. Te vi, te tomé y te dejé. Sometí tu orgullo y acabé con él. Y una mirada de soles se había puesto y había brillado desde entonces sobre la tumba decretada por el rey de Babilonia para ella, la que había sido su esclava. El orgullo que pisoteé es ahora mi cruz, porque ahora soy yo el pisoteado. El viejo resentimiento dura tanto como la muerte, porque amas pero te reprimes. Me parto el corazón contra tu dura infidelidad y me lo parto en vano. William Ernest Henley. Elizabeth se sentía frustrada y desalentada. Su nueva relación había durado tan solo 2 citas. Bob la evitaba. Ella lo había conocido hace más de un año en su trabajo. Bob era un hombre guapo y triunfador y compartían muchas afecciones. Le había contado que su largo romance con una mujer casada acababa de finalizar. Había tenido varias relaciones cortas con otras mujeres, pero por alguna razón sentía que siempre le faltaba algo. A su modo de ver, eran mujeres superficiales, poco inteligentes o que no tenían los mismos principios que él. Dada la situación, las dejaba y regresaba en busca de su amante casada, que siempre lo aceptaba de nuevo. El marido de ésta era rico, así que ella no se decidía a separarse y abandonar aquella vida tan opulenta, aunque la relación matrimonial carecía en absoluto de pasión. «Eres distinta a las demás», le juró Bob a Elizabeth. «¿Compartimos tantas cosas?» Le dijo que era la mujer más inteligente de todas y la más guapa,
y que sabía que su relación podía durar. Elizabeth se convenció de que Bob verdaderamente tenía razón. Siempre estuvo allí, y yo, en realidad, nunca me di cuenta, pensó. A veces los árboles no te dejan ver el bosque. Pero se olvidó de que el motivo por el cual nunca había reparado en Bob, ni en sus atractivos físicos, era que no había química entre ellos. Estaba sola y desesperada para encontrar un hombre. Se guiaba por la mente y no hizo caso del aviso de su corazón. El primer encuentro fue muy prometedor. Salieron a tomar algo, fueron a ver una buena película y después mantuvieron una conversación íntima mientras contemplaban las olas agitadas por el viento bajo la luz de una luna casi llena. «Podría enamorarme de ti», le dijo él, tomándole el pelo con una promesa que nunca iba a cumplirse. La mente de Elizabeth registraba cada palabra sin inmutarse por su vacío emocional. La segunda cita fue bien. Ella se divirtió y tuvo la sensación de que él también. El efecto de Bob demostró parecer verdadero y daba a entender que tendría relaciones más íntimas en el futuro. Pero no la volvió a llamar. Fue Elizabeth quien finalmente lo llamó. Bob estuvo de acuerdo en volverla a ver, pero le dijo que estaba muy ocupado y que no sabía cuándo podría disponer de un momento. Le aseguró que nada había cambiado en sus sentimientos, que quería verla, pero que no podía precisarle cuándo. «¿Por qué siempre elijo perdedores?», me preguntó. «¿Qué me ocurre?». «No eliges perdedores», le respondí. «Bob es un hombre guapo y triunfador que te dijo que tenía interés por ti y que estaba disponible. No te culpes a ti misma». Algo en mí me decía que Elizabeth tenía razón, pero que no se lo confesé. Ciertamente escogía perdedores, en este caso un fracasado emocional que no era capaz de abandonar la seguridad que le proporcionaba su amante casada. Decidió seguir dependiendo de ella y, a salvo, Elizabeth se convirtió en la víctima de sus temores y de su falta de valor. «Es mejor ahora que más tarde», pensé. Elizabeth era una mujer fuerte, se recuperaría. Me preguntó si quedaba tiempo para intentar una regresión. Sentí que había algo importante cerca de la superficie y estaba ansiosa por averiguar qué era, así que nos pusimos manos a la obra. Cuando ella emergió, en una vida pasada muy lejana, no estuve del todo seguro de haber tomado la decisión correcta. Elizabeth veía unas extensas llanuras onduladas y unas colinas chatas y uniformes. Era una tierra poblada de animales parecidos al yak y de cabellos pequeños y ágiles, de grandes carpas y de nómadas. Era una tierra de pasión y también de violencia. Mientras su marido estaba cazando o haciendo inclusiones con otros hombres del lugar, los enemigos irrumpieron inesperadamente con su caballo al galope y atacaron a los reducidos defensores del pueblo. Los padres de su marido fueron los primeros en morir, despedazados por unas grandes y afiladas espadas. Seguramente destriparon a su hijo con una lanza. Su estremecido espíritu se retorcía. Elizabeth también deseaba morir, pero ese no fue su destino. Era tan bella que fue capturada por unos guerreros jóvenes y puesta en manos del más fuerte de los invasores. A otras pocas mujeres jóvenes también se les perdonó la vida. «Déjame morir», rogaba, pero él no lo complació. «Ahora eres mía», dijo sin remilgos. «Vivirás en mi tienda y serás mi esposa». A excepción de su marido, a quien no volvió a ver nunca más, todos sus seres queridos estaban muertos. No tenía otra opción. Intentó escapar varias veces, pero enseguida daban con ella. Asimismo, le impidieron cualquier intento de suicidio. Se fue insensibilizando poco a poco y su depresión desembocó en una constante furia corrosiva que devoraba su capacidad de amar. Su espíritu se marchitaba y casi dejó de existir. Era un corazón endurecido atrapado en un cuerpo. No había en el mundo una cárcel tan restrictiva y cruel como aquella. «Retrocedamos un poco más en el tiempo», le indiqué, trasladándonos justo al momento antes de que su poblado fuera asaltado. Empecé a contar hacia atrás de 3 a 1. «¿Qué ves?», le pregunté. Su rostro reflejaba paz y serenidad. Recordaba sus primeros años, su crecimiento, reía y jugaba con el hombre que más adelante sería su esposo.
Ella quería mucho a este amigo de la infancia y él le devolvió más tarde su amor. Estaba a gusto. ¿Reconoces al hombre con quien te casaste? Mírale a los ojos. No, no lo reconozco, respondió. Fíjate en el resto de la persona que vive en tu pueblo. ¿Puedes reconocer a alguien? Ella observó detenidamente a los parientes y amigos que tenían en aquella vida. Sí, allí está mi madre, dijo Elizabeth con un grito ahogado. Es la madre de mi esposo, estamos muy unidas. Cuando mi madre murió me trató como una hija. La reconozco. ¿Reconoces a alguien más?, le pregunté. Vive en la tienda más grande, en la de las banderas y las plumas blancas, contestó sin hacer el menor caso a mi pregunta. Se le ensombreció la mirada. También la han matado, exclamó apresurada, devolviendo a la masacre. ¿Quién la ha matado? ¿De dónde vienen? Del este, del otro lado del muro. Es el mismo lugar donde estoy cautiva. ¿Sabes cómo se llama este lugar? Ella pensó un poco. No, creo que podría tratarse de Asia, de algún lugar del norte, quizás el oeste, China. Tenemos rasgos orientales. Está bien, le dije. Avancemos en el tiempo dentro de una misma vida. ¿Qué te ocurrió? Finalmente, cuando me hice mayor y ya no era tan atractiva, dejaron que me suicidara. Contestó sin grandes aspavientos. Creo que acabaron cansándose de mí, añadió. Ahora estaba flotando después de haber salido de su cuerpo. Le pedí que hiciera un repaso de su vida. ¿Qué puedes decirme? ¿Qué lecciones has aprendido? Al principio Elizabeth se quedó callada, pero al poco tiempo respondió. He aprendido muchas cosas. Sé lo que es la ira y lo insensato que es aferrarse a ella. Hubiera podido trabajar para los niños, para los viejos, para los enfermos, para todos ellos que me necesitan en el pueblo enemigo. Podría haberles enseñado cosas, haberles amado, pero nunca me permití volver a amar. No dejé que mi furia se desvaneciera. Impedí que mi corazón se abriera otra vez. Y esos niños por lo menos eran inocentes. Eran almas que estaban entrando en este mundo y no tenían nada que ver con un ataque ni con la muerte de mis seres queridos. Aún así, también les culpé. Mi cólera se extendió incluso a las nuevas generaciones. Es ridículo, seguramente les herí, pero sobre todo me herí a mí misma. Nunca me permití volver a amar. Hizo una pausa y añadió. Y tenía mucho amor que ofrecer. Volvió a guardar silencio y de repente habló otra vez, pero desde una dimensión superior. El amor es como un fluido que inunda hasta el último requisito. Llena los espacios vacíos espontáneamente. Somos nosotros, la gente, y los que obstaculizamos su paso levantando falsas barreras. Y cuando el amor no puede llegar a nuestro corazón y nuestra mente, cuando nos desconectamos del alma, que a su vez está compuesta de amor, nos volvemos todos locos. Pensé en sus palabras. Sabía que el amor era importante, tal vez lo más importante del mundo, pero nunca había oído en la cuenta de que la ausencia de amor podría hacernos perder la cordura. Recordé los famosos experimentos con monos del psicólogo Harry Harlow, los monos que no podían tocar a otro, que estaban privados del afecto y del amor, se volvían totalmente insociables, se ponían enfermos e incluso llegaban a morir. No podían sobrevivir de un modo sano sin amor. Amar no es una opción, es una necesidad. Mi mente volvió a Elizabeth. Mira más adelante en el tiempo. ¿En qué medida te afecta lo que has aprendido? ¿De qué manera puede ayudarte actualmente a sentirte más feliz y tranquila y a ser más afectuosa? Debo aprender a soltar mi furia en lugar de agarrarme de ella, aceptarla, reconocer su origen y dejarla marchar. Debo sentirme libre para amar en vez de contenerme, y sin embargo sigo buscando. No he encontrado a nadie a quien amar íntegra e incondicionalmente. Siempre acaba siendo un problema. Guardó silencio durante medio minuto. De pronto se puso a hablar lentamente con una voz mucho más profunda. En la habitación se respiraba un aire frío.
Dios es uno, empezó diciendo. Le costaba articular las palabras. Todo Él es una vibración, una energía. Lo único que varía es la velocidad de la vibración. Por lo tanto, Dios, las personas y las rocas tienen la misma relación que el vapor, el agua y el hielo. Todo lo que existe está hecho de una sola cosa. El amor rompe las barreras y crea la unidad. Todo lo que levanta barreras y produce separación es ignorancia. Debes enseñarle todo esto. Este fue el final. Elizabeth decidió descansar. Pensé que los mensajes de Catherine eran muy parecidos a los de Elizabeth. La habitación estaba fría cuando Catherine transmitía aquellos mensajes, al igual que cuando lo hacía Elizabeth. Sus palabras me hicieron reflexionar. Curar es amarse, anular las barreras. La separación es lo que produce dolor. ¿Por qué será que a la gente le cuesta tanto entender este concepto? Aunque he conducido más de 1000 regresiones individuales a vidas pasadas y otras muchas colectivas, personalmente solo he experimentado 6. He tenido algunos recuerdos en sueños vívidos y durante un tratamiento de dictopintura. Describo algunas de esas experiencias en mis libros primeros. Cuando Carol, mi mujer, terminó un curso de hipnoterapia para completar sus clases prácticas como asistente social, fui su paciente en algunas sesiones de regresión a vidas anteriores. Yo quería vivir esta experiencia con alguien que me inspirara confianza y que estuviera bien preparado. Durante años había hecho meditación, así que entré rápidamente en un profundo trance. Los primeros recuerdos que empezaron a fluir por mi mente eran visuales y vívidos como las imágenes de mis sueños. Me vi a mí mismo como un hombre joven de una rica familia judía de Alejandría, en los tiempos de Cristo. De alguna manera yo sabía que nuestra comunidad había ayudado a finalizar las inmensas puertas de oro del gran templo de Jerusalén. Había estudiado griego y la filosofía de la Grecia antigua, especialmente a los discípulos de Platón y Aristóteles. Recordé un episodio de vida de este joven cuando intenté ampliar mis conocimientos del mundo clásico, visitando las comunidades clandestinas que había en los desiertos y las cuevas del sur de Palestina y del norte de Egipto. Cada comunidad era una especie de cerro de aprendizaje, en general sobre temas místicos y esotéricos. Algunas de ellas probablemente eran esenias. Viajaba muy ligero de equipaje, con algunas provisiones y poca ropa. Casi todo lo que necesitaba me lo iban proporcionando por el camino. Mi familia era adinerada y conocía muy bien a todos entre la gente. Fui adquiriendo cada vez con más rapidez y entusiasmo una sabiduría espiritual que me hizo disfrutar mucho del viaje. Durante varias semanas viajé de comunidad en comunidad, acompañado por un hombre de mi edad. Era más alto que yo y tenía los ojos marrones de mirada intensa. Ambos llevábamos una túnica y un turbante de la cabeza. Él emanaba mucha paz, y cuando estudiábamos juntos con los sabios de los pueblos, absorbía con mucha más intensidad y rapidez que yo todo lo que nos enseñaban. Después me daban clases alrededor de la hoguera cuando acampábamos juntos. Al cabo de unas semanas, nos separamos. Yo fui a estudiar a una pequeña sinagoga cerca de la Gran Pirámide y él se dirigió al oeste. Muchos de mis pacientes, incluyendo Elizabeth y Pedro, han recordado vidas en la antigua Palestina y también en Egipto. Aquellas imágenes fueron para mí, al igual que para ellos, increíblemente vividas y reales.